Trump lo hizo. Trump lo hizo. Y lo hizo sin ninguna evidencia científica, que es lo preocupante para la comunidad científica, sobre todo en los Estados Unidos. Hizo finalmente ayer en la tarde su anuncio respecto a vincular el uso del Tylenol en el consumo de mujeres embarazadas con vincularlo con la posibilidad de que esos niños pueden nacer con autismo. Y eso, esa afirmación, insisto, todos esperaban con alguna base científica, sin embargo, no entregó ningún respaldo en esa materia. Gringa, es lo que conocemos nosotros como el paracetamol. Se llama acetaminófeno. Ya. Acetaminófeno, ese es el componente. Cuando uno está esperando guagua, embarazada, es súper consumido. O sea, lo que te dicen justamente además es lo de la cabeza, tiene fiebre. Yo creo que ahí, en general, los médicos especialistas, ginecólogos, te recomiendan. Exacto, porque uno estando embarazada no podemos consumir ningún medicamento. Claro. Si se presentan algunos malestares o fiebre a las mujeres, se nos pide consumir el paracetamol, porque en Estados Unidos es exactamente así. Y a raíz del anuncio de esto, están hablando justamente los médicos y han dicho, ojo, para nosotros el paracetamol o el Tylenol es totalmente seguro para las mujeres embarazadas, porque si la mujer embarazada presenta fiebre, tiene algunos malestares y no consume nada, también pone en riesgo su propio embarazo y el niño que está por nacer. Por lo tanto, es súper complejo el anuncio que hace Donald Trump. Dice, yo he estado esperando hace 20 años dar anuncios de este tipo. Lo hace él, detrás de él, si se fijan, está su secretario de Salud, es decir, su ministro de Salud, Robert Kennedy Jr., pues lo da él esto, y lo que llama la atención, todos esperaban alguna prueba o base científica. Entonces, lo que él sugiere es el uso de la leucovorina, que se utiliza actualmente para algunos pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia, y en ese sentido, efectivamente, la leucovorina podría ser algo favorable para aquellos pacientes con autismo, pero no sugiere absolutamente nada. Hasta ahora el autismo tendría una base genética, no responsable de factores externos, como es el caso que está citando Donald Trump. Levanta la mano. Ahora voy a empezar así. Ya, me encanta. Para que no nos pisemos ni nos mordamos. Me Y encanta. así logremos cerrar las ideas, cada uno. Yo vi la conferencia ayer, la vi en vivo. La transmitieron, digamos, todos los lugares, todas las plataformas. Sí, un tema sanitario. Debe ser de lo más bizarro, pero no solamente el fondo. El fondo era importante, por cierto. Fondo y forma. Sí, pero la forma. ¿Pero tú la viste entera? Bueno, vi cuando ninguneó al periodista de la CNN, porque le quiso hacer una pregunta. No, usted de la CNN... A ti no te va a contestar porque tú eres fake news. Estas noticias falsas. Cállate. El de atrás. Ya, todo eso. Después empezó a hablar de lo que él hace en el baño, las cosas que toma en la mañana. De verdad, como que... No sé. ¿Tú la viste? Sí. Era rarísima la conferencia. Porque además habla como vamos a disminuir. Fíjate que toma esto además como que fuera... Es muy complicado para las familias, ¿no? Muchas familias que tienen hijos del espectro autista. Entonces, además dice como, mire, vamos a disminuir los síntomas. Lo trata como, o sea, más que como una condición, ¿no es cierto?, de niños que nacen justamente o que forman parte del espectro autista como una enfermedad. Entonces, mira, es súper delicado, creo yo, el tema. Muy delicado. Y en algún momento, además, hace alusión, fíjate, a una vacuna contra la hepatitis. Bueno, las vacunas... entonces, ya empezó a meterse en un tema que además desde el punto de vista sanitario está súper comprado, porque dice, mira, esto está asociado al contagio sexual. Entonces, ¿por qué vas a vacunar tú una guagua contra una enfermedad que se contagia de manera sexual? No, pero bueno... Esperemos hasta los 12 años, dice él. Oye, pero se le olvida la cantidad de evidencia que hay y que dice que que la hepatitis puede transmitirse durante el parto. No, y además... O sea, hay niños que se contagian o pueden transmitirse desde la mamá a la guagua. El ministro de Salud es antivacuna, lo he dicho acá, incluso que hacer un estudio y vincular el uso de ciertas vacunas que también podrían provocar el autismo. Mira lo que dice y que está buscando la investigación para dar con eso que
está sugiriendo un secretario de salud que no tiene nada que ver con el área de la medicina. No, yo entiendo eso. El tema de la hepatitis lo encuentro. O sea, el agente viral de la hepatitis queda uno es portador, entonces es súper simple, la vacuna está disponible, creo que son 2 dosis, y la hepatitis puede tener una bajada, digamos, hasta llevar hasta un trasplante, es horrible. Claro, sí. Entonces no entiendo, pero más allá de la forma, o sea, perdón, del fondo, que me parece curioso, a lo mejor poco documentado, grave, todo lo que tú lo has calificado, yo coincido contigo. Pero que un presidente de esta envergadura haga una rueda de prensa para hacer un anuncio en materia de salud, rodeado y flanqueado por su equipo de salud, es como que encontró la cura contra el cáncer, ¿me entendí? Pero no la encontró. Pero el tema es que no hay evidencia científica. Dice que el Tylenol y que él no toma Tylenol. Me pareció un poco demencial lo que vimos ayer. La verdad, perdón que lo diga, pero me pareció una cosa bien demente. O sea, no lo había visto nunca. ¿Y dónde está? Porque en los últimos 20 años él dice, cita, que ha habido un aumento de un 400% de niños que nacen con TEA y realidad la evidencia científica dice que ahora ha ampliado el diagnóstico, se ha ampliado el espectro del más ¿cómo se puede decir? Del TEA más menos, que te afecta menos profundo. Entonces, porque los estudios y los diagnósticos se detectan en forma temprana, etcétera. Pero eso no quiere decir que haya factores externos que provoquen, en definitiva, el autismo. Eso pero no además se pone a sí mismo, una base genética, se pone a sí mismo como un ejemplo en una parte. Yo no tomo Tylenol, yo tomo en la mañana estas pastillas. O sea, pero ¿por qué estamos hablando de lo que el presidente toma o no toma, primero? Y segundo, insisto, un presidente de los Estados Unidos que se involucra personalmente en un tema de salud tiene que ser algo que va a cambiar la historia de la humanidad, que está absolutamente comprobado y requete contraprobado. No sé, el anuncio de las vacunas para la pandemia. Uno lo entiende. Por ejemplo. Hemos encontrado, digamos, este fármaco que disminuye la mortalidad de cáncer o una terapia, digamos, reversible del HIV. Pero para hacer una conexión entre un medicamento y una condición autista que ni siquiera está probada, y aunque estuviese probada, o sea, aunque se hubiese probado, creo que no es el rol del presidente, perdón que lo diga, aparecer en televisión, en cadena. Por último, pero si estuviera probado, José. Bueno, pero aquí no también, pero igual ningún estudio. Citándose a sí mismo de lo que él hace o no hace en las mañanas, lo que prefiere o no prefiere a la hora de tomar, digamos, analgésico. No sé, te juro, mira, perdón lo que voy a decir, pero era como ver una sátira de Saturday Night Live. Sí. Yo le dije, no puedo creer lo que estoy viendo, de verdad que lo encuentro. O sea, es lo mismo que hizo hace 2 semanas cuando dice, va a hablar Trump, va a hablar. Entonces todos pensábamos que iba a hablar de Venezuela, que tenía algún tipo de... Porque ahí estamos bien, estamos interesados en Venezuela, en Ucrania, en Gaza. Sí. No, que va a cambiar de domicilio la agencia espacial, que la va a mover de Oregon a Arizona. Oye, pero ¿en qué se puede traducir esto, José Gringa? Porque sabes que estoy pensando que en general que bueno es no tomar medicamento cuando uno está embarazado, ¿no es cierto? Pero hay casos ya, en caso de dolor o en caso de fiebre, a lo mejor que incluso puede haber ahí una afectación fetal, contraviene de alguna manera lo que dice a lo mejor un especialista. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué casos podrían darse? ¿Qué pasa con el mundo científico? Sacó la voz. Las farmacéuticas. Sacó la voz. Por ejemplo, el Colegio Estadounidense de Obstetras insiste que el Tylenol, es decir, el paracetamol, es seguro para las mujeres embarazadas. Que no hay ninguno, y eso lo dice los expertos, no hay ninguna evidencia que vincule que si una niña que está embarazada, su hijo nazca con autismo. Por eso salta la voz de los expertos, por eso ayer cuando hablábamos, oye, se viene el anuncio y todo, yo asumí que iba a presentar evidencia científica que lo vinculara, pero cuando aparece él sin mostrar ningún estudio, esto fue para mí algo muy grave porque está jugando
además con un tema súper sensible. Ya, pero en pandemia, ¿no te acuerdas cuando él recomendaba la utilización de un... Y contradice lo que dice la ciencia. Pero en pandemia, acuérdate que él decía que había que tomar un desinfectante. A ver. Sí, era... Primero que no había pandemia. Primero que no había pandemia. Sí, y cuando ya tenía también a los muertos por decenas, digamos, empezó a recomendar un tratamiento de ingesta de un desinfectante, una cosa, pero... No, yo mira, me pasa a mí con Trump que es distópico, porque varios análisis que hace él, que a lo mejor la forma es pésima, pero el fondo tiene cierta razón. Cuando ataca la migración ilegal, cuando habla del narcotráfico. Temas políticos, pero en temas sanitarios, pero yo creo no solo que en temas sanitarios. No, yo creo que eso es grave. En la misma semana, no, yo estoy hablando del comportamiento y del relato político. Estoy de acuerdo contigo, pero no me quiero quedar pegado en el Tylenol porque me parece que... Sí. O sea, es que yo creo que muchos que están en nuestro país, si estamos hablando del paracetamol, se genera incertidumbre. Y lo que dicen los médicos, ojo, que cada persona consulte a su médico cabecera. Por ejemplo, en este caso, las mujeres embarazadas. Y ese es el mensaje que quiero entregar a las mujeres embarazadas en Chile, que consulte directamente. Yo creo que las mujeres embarazadas en Chile son más inteligentes que Trump y confían más en su médico cabecera que en el presidente de los Estados Unidos. Pero eso es lo que yo creo. Pero mira, anuncia la construcción de una sala de baile en la misma semana del atentado a Charlie Kirk. Sí, dijo. Anuncia o comunica al mundo en una rueda de prensa que tiene un botón para pedir Coca-Cola. Sí, pues. Sí, es real. Ya. 2. 3. Ahora el tema del Tylenol que causa o empuja el autismo y cita una conferencia de prensa porque no lo hace al pasar o en una opinión. No, ya. Fue anunciado. Segundo, habla en contra de Naciones Unidas, que podemos compartir, digamos, la crítica, pero lo hace el día anterior a la Asamblea General. Dice que no sirve para nada, que hasta cuándo Naciones Unidas, que casi que me voy a salir de la ONU, como decían algunos por ahí. Ya, entonces, tiene una serie como de comportamientos rarísimos, o sea... El tema de la fuerza del agua en la ducha, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, verdad. Hay una normativa en Estados Unidos a nivel federal que determina la presión de agua sobre la ducha, que es del gobierno de Obama. Ponte tú que es para poder regular un poco... estaban bajándole la presión del agua. Baja un poco la presión, producto de la crisis hídrica que hay a nivel planetario, ¿verdad? Bueno, él decía ante la prensa, en una rueda de prensa, que estaba molesto porque la ducha no le permitía bañarse con... O sea, tiene más presión. Entonces mandó, digamos, a modificar o va a pedir la modificación, no lo sé, de esa disposición porque le molesta. Entonces, como que de repente actúa como un presidente conservador o que tiene una mirada nacionalista que está bien y uno lo escucha y dice, mira, en realidad tiene cierto sentido. Y a veces actúa como una suerte como de rey... De Francia en la era pre-revolucionaria, una cosa pero demencial. ¿Sabes qué estoy pensando? En que además aborda en este caso, claro, todo lo que dice el José, que está muy bien el análisis, pero además aborda temas que son condiciones, José, ¿no? Asumiendo que además en Palo efectivamente hay muchas familias que les toca muy difícil, ¿no es cierto?, con niños del espectro autista o niños TEA. Pero él parte desde el punto de vista de decir que eso es malo, es una condición. ¿No es cierto? Y son muchas las familias hoy en día que a lo mejor dicen, no sé, estoy pensando en a lo mejor esa mamá que dice, oye, yo tuve fiebre y tomé un paracetamol y a lo mejor es culpa mía o es responsable porque no me aguanté ese dolor de cabeza. O sea, lo que está pasando al interior de muchas familias es muy complicado. Y cuando la ciencia dice que tiene hasta ahora una base genética y todavía se está investigando si hay factores externos. No hay nada comprobado y eso lo saben mucho mejor, no solo los especialistas, sino las propias familias que tienen hijos con el espectro autista y que es una realidad efectivamente. Y el tema del aumento más bien tiene que ver con el diagnóstico temprano, porque ya se sabe más y porque es mucho más amplio el rango, ¿verdad? De menos profundo a más profundo. Escuchemos entonces parte de las declaraciones que pronunció al respecto entonces Donald Trump. ¿Está bien tomar acetaminofén durante el embarazo, que es básicamente Tylenol? Puede estar asociado con un riesgo muy alto de autismo. Así que tomar Tylenol no es bueno. Lo diré, no es bueno.
creo que no deberías tomarlo y no deberías tomarlo durante todo el embarazo. Puede que te digan que hacia el final del embarazo no deberías tomarlo durante todo el embarazo y no deberías darle a tu hijo un Tylenol cada vez que se ponga una inyección. Ya, pues, bueno. Ahora, esas fueron parte de las una declaraciones. última pregunta, perdón, sé que tenemos que avanzar, pero para que quede bastante claro, ¿el presidente Trump presenta o sigue indicaciones o recomendaciones o datos, o no tengo idea, de la FDA o no? No. Aquí no está con la FDA. La FDA lo que dice, y lo tengo acá. Si la FDA es el gobierno de los Estados Unidos. Sí, te pregunto. Lo que le dio el visto bueno a la leucovorina, efectivamente, dicen, hay investigadores y la FDA dice, la leucovorina, que es lo que sugiere Trump, que sea el consumo que se está tratando ahora, por ejemplo, para pacientes, como te explicaba ahí, del cáncer, que lo reciben a través de la quimioterapia. Es una forma de ácido fólico y en ese sentido hay puede ayudar ya. como tratamiento para estos síntomas del autismo. Eso, pero respecto a lo que hablábamos, la vinculación con el Tylenol, no es la situación.